Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Yo sobrellevándole. Ahora sí que hay que fluir. A partir de ahora, hasta ahora era como, sí, no. Pero ahora realmente hay que fluir y seguir las recomendaciones sanitarias de verdad. O sea, no hay que salir 3 veces a comprar lo mismo, ni hay que pasear el perro por el parque de 2 esquinas más allá. Por el bien de todos. Bueno, y para que continuemos con la idea de que ahora no está... Yo estoy trabajando más que nunca, yo no sé vosotros, pero mira, tengo la mano que del ordenador me duele ya, voy a dejar esto, o sea que... Se suponía que íbamos a hacer cosas de esas que uno hace cuando tiene tiempo libre, pero no parece, ¿no? Bueno, temas que se nos han ocurrido, que claro, que pueden tratarse de esa manera así y que realmente pueden ser una urgencia o no, pero que hay padres que se pueden considerar una urgencia. Y es curioso porque el dolor en el molar incisivo y comineralizado a veces es tan importante que el niño vive con él durante mucho tiempo y va enfadado, triste y tal, y no se da cuenta que realmente es eso lo que está pasando. O sí se dan cuenta, y desde el momento que ilusiona empieza a sentir de le molesta hasta el aire cuando va por la calle, cuando es invierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué podemos hacer, o qué recomendamos hacer cuando hay dolor en molares incisivo y comineralizado? Quizás lo primero, teniendo en cuenta que es una patología que muchas veces pasa desapercibida, es empezar a fijarse en los pacientes que llegan y mirar un poco más allá del agujero. Nos pasa muchísimo, somos dentistas y lo nuestro es el diente en el 70% del tiempo, digamos, y fijaros en la imagen que tenéis ahí delante, en la que hay un montón de dientes. Tenemos claro en los incisivos que tienen una mancha amarilla, blanquecina, que sí, que eso es un defecto extraño, le pasa algo, pero justo debajo veis que hay un molar que tiene totalmente rota la cara distal, distopalatina, y está rota porque tiene un defecto de estructura. Eso no es una caries. Lo mismo pasa con el diente que está justo encima, que está marcando Patricia. Todo ese diente marronáceo, roto, no es un roto porque el paciente tenga caries. Ese paciente ha roto el diente, posiblemente incluso casi sin función oclusal, porque tiene un defecto de estructura. Entonces, quizás lo primero es hacer un poquitín de repaso, porque antes era una entidad medio desconocida y cada vez más a nivel mundial nos estamos dando cuenta de que aparecen cada día más. A mí hay veces que me pregunta la gente, pero ¿no será que ahora somos más conscientes y estamos haciendo más diagnóstico y por eso ahora parece que hay más defectos de estructura, más MIH? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque llevo muchos años con Patricia. Desde que yo empecé a trabajar con ella, MIH era un concepto que estaba muy claro en la clínica y en el que hacíamos mucho hincapié, y cada vez vemos más. Y lo mismo le pasa a muchos compañeros. Bueno, en el fondo, luego el problema es encontrarte con él y que los padres cuando lo diagnostican lo primero que te preguntan, pero ¿a qué viene esto? Es como, ¿quién es el culpable de esto? ¿No? Y nosotros sin recursos para poder decirle que la etiología realmente no está clara, que el diagnóstico en el ámbito general puede ser bastante confuso. Ese es tu móvil, ¿eh? Y que los pacientes afectados por MIH igual ni se enteran y no tienen ninguna fractura ni les molesta nada, pero en ocasiones tienen una hipersensibilidad extrema. Y si no se trata a tiempo y si no se previene a tiempo, la cosa cada vez se complica más. Entonces, a ti te encantan las definiciones, suéltala. Yo creo que nos tenemos que parar un poco a pensar qué quiere decir eso de hipomineralizado. Quiere decir que el diente está poco o muy poco mineralizado en relación a lo que sería un esmalte sano. Entonces, tenemos que pensar que es un déficit en el contenido mineral, que eso nos va a afectar muchísimo tanto a las propiedades mecánicas y de resistencia al trauma oclusal, como a la adhesión y a toda la parte restauradora que queramos hacer. Como es un diente que tiene poco mineral, tiene algo diferente en su contenido, que generalmente es un componente orgánico.
Entonces, en conjunto es un diente mucho más permeable porque el esmalte tiene una muy mala estructura a nivel tridimensional en cuanto a lo que sería hidroxiapatita. Ok, entonces tenemos una definición clara, tenemos un problema cualitativo, no podemos confundir con un problema cuantitativo. Y vamos a enseñar varias fotos porque yo creo que esta es la visión bonita, la de la foto cercana, la de la foto súper chula, está muy bien, pero lo queremos enseñaros arcada en el que de alguna manera puede pasar desapercibido algún molar. Es muy frecuente tener algo así, y cuando tenemos algo así tenemos claro que aquí pasa algo, ¿no? Que aquí pasa algo y pensamos que solo está afectado este molar, y el tratamiento precoz de este paciente es muy muy importante, y no tratarlo como si fuera una caries es todavía mucho más importante. Fijaros cuando ampliamos la foto y cuando ampliamos el otro lado, el que no tengamos fractura en el 3.6 no quiere decir que no la vayamos a tener si no tomamos unas ciertas medidas y si no protegemos la superficie. Y a veces vemos un diente así de poco afectado en comparación al 46, pero el paciente tiene la misma sensibilidad posiblemente. Entonces, seamos un poco conscientes de que ese dolor no está asociado a la cantidad de lesión que veamos, que hay veces que sí, pero que hay muchísimas veces en que dientes que visualmente están poco afectados son muy sensibles y el niño se queja de todo. De hecho, lamentablemente, son dientes que con demasiada frecuencia, como están destruidos y el paciente se queja de mucho dolor, acaban en tratamiento pulpar porque en el diagnóstico ha habido por ahí algo que se nos ha escapado. Entonces está claro, el dolor no necesariamente está asociado a la severidad, es posible que haya una fractura muy grande y que al paciente no le duela, y es posible que no haya esa fractura, que simplemente tengamos una opacidad demarcada o difusa. Y fijaros en ese 36, el 36 tiene una cosa rara en distal, ¿verdad? Que básicamente parece una lesión de caries. Si lo miráis, en el 36 no se ve demasiada mancha ni opacidad, se ve un roto, sin más. Si miramos el 46, ahí haciendo un poquito de puñetería, la cúspide distovestibular sí que tiene un colorcillo raro. Entonces, esa que estabais viendo, esa caries distal nos tiene que hacer sospechar algo. ¿Por qué un paciente tan joven, fijaros que tiene todavía dentición temporal, tiene una caries en distal de un 6? Eso no es normal, ahí no hay acúmulo de comida especialmente. Puede ser que alguien diga, hombre, la papila distal en esa zona, el diente ha tardado en erupcionar, el niño es un guarrete, que se ve que es un guarrete, y estos más porque les duele. Pero tanta lesión de caries tan pronto, si en la dentición temporal no ha tenido nada. Fijaros que es un paciente que no tiene nada de tratamiento hecho. Esto tiene que hacernos sospechar. Como en este caso, fijaros los premolares impolutos. Es un paciente que tiene el 6 con una destrucción terrible en la parte distopalatina, ni siquiera en proximal. Entonces, cuando vemos ese tipo de destrucciones, aunque solo haya un diente en la boca, pensar, ¿por qué ese diente y no todos los otros? En ese caso, ¿hay mucha caries o hay una fractura que ha dado lugar a acúmulo de comida? Ahí podemos ver cómo tenemos tejidos de diferente estructura. Tenemos evidentemente la hipomineralización de base, una zona de tejido que se ha remineralizado, que lo vemos más oscuro, vemos un tejido afectado ya por caries también, que lo vemos un poquito más color caramelo y tal, y de eso hablaremos igual la semana que viene cuando hablemos un poco de remoción selectiva de caries. Vamos a hablar de remoción selectiva de caries la semana que viene. Pero una sola vez porque es mucho trabajo esto. Entonces, fijaros esto es... claramente MIH. Y entonces ahí entramos en la situación, llegado a esta edad que tiene los premolares ya, ¿vale la pena realmente cubrirlo? Sí, claro que vale la pena cubrirlo. O sea, ese paciente es posible que se queje de dolor, es posible que se queje incluso de dolor con todo. Entonces, gran destrucción y dolor con todo, lamentablemente muchas veces son eliminaciones de tejido que además no tienen la consistencia de un tejido normal, que cuando vas con la cucharilla o vas con el contraángulo no tiene la resistencia que esperamos, y suele ser que eliminamos muchísimo tejido no dañado. Y os ponemos este otro ejemplo porque hay una interrelación muy estrecha entre un segundo molar hipomineralizado
ves casi toda la boca muy bien, y en el segundo molar hay siempre unas obturaciones extrañas, el segundo molar temporal, un segundo molar hipomineralizado y lo que será un primer molar con un molar con hipomineralización. Son dos entidades discretamente diferentes, porque no siempre que haya afectado un segundo molar temporal está afectado el permanente, pero tenemos que tener un poquito la voz de alerta, ya le he quitado el mando, porque eso que aparece en el 6 seguramente se podía haber evitado si ese paciente hubiera estado diagnosticado antes. Esa lesión en el segundo molar temporal es predictor en un altísimo porcentaje de que cuando salga el 6, ese 6 va a tener problemas. Y fijaros, curiosamente, el 6 vuelve a ser en la zona distal donde no hay acúmulo de comida, donde no hay nada más que toda una zona amarilla, toda una zona con una opacidad extraña. Fijaros ahí alrededor de la lesión, fijaros alrededor. Eso nos tiene que hacer sospechar. No en el 6, nos tenía que haber hecho sospechar en el 5, porque fijaros que ni siquiera en el 5 ha llegado a hacer caries. Diréis, hombre, eso sí que es caries. No, 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 eso es el diente roto. Ese tejido que tiene un color así completamente caramelo, ni siquiera está blando, perdón, ni siquiera está blando. Entonces, un poco de alerta cuando nos encontramos 5 temporales con lesión, y un poco de alerta cuando vemos ese tipo de lesiones que no están claramente relacionadas en la boca del paciente con causa de caries. Ok, y volvemos a preguntarnos lo mismo que nos preguntábamos cuando hablábamos de si hacíamos pulpotomía o pulpectomía, y que nos han preguntado tanto por los comentarios que hemos intentado contestar a todos de la mejor manera posible. El dolor es espontáneo, o sea, y cuando es muy fácil que el paciente se confunda, o que los padres confundan, o que el dentista general se confunda. Cuando el paciente dice, es que abro la boca, me entra el aire y me duele. Eso no es dolor espontáneo. Y me duele al calor, y me duele al comer. Entonces, cuando hacemos la anamnesis es importantísimo fijarse en cómo es esa lesión y cómo son los síntomas. Al otro día hablamos un poquito de diagnóstico y hoy tenemos que volver a hablar de diagnóstico. Yo sé que es lo que más nos aburre a la mayoría porque es como otra vez igual, pero fijaros que volvemos a hacer, de hecho en la misma diapositiva, el dolor es espontáneo, y cuando decimos espontáneo estamos hablando de eso de ¿tiene que dársele medicación para el dolor? ¿El niño está entretenido y le duele? Eso quiere decir dolor espontáneo, porque en niños con MIH el dolor es algo continuo, y ese diente antes de romperse tenía un poquito de esmalte, aunque de mala calidad, protegiendo, y no tenía ese dolor continuo tan alto, pero ahora sí. Ahora es que cuando mete comida en la boca y mastica, vela de caer, se muere, porque un diente muy permeable que encima tiene un agujero y que se le impacta comida, es un diente que podemos pensar que tiene dolor espontáneo. Pero eso no significa que vamos a ir a endodoncia, porque aquí hay un factor importante. Ese diente realmente tiene un problema a nivel esmalte, de poca formación, de poca maduración del esmalte, y por lo tanto el esmalte no es capaz de bloquear todo lo que es el frío, el calor. Y la dentina reacciona, y reacciona defendiéndose, reacciona hipermineralizándose. Entonces, no tenemos ahí un problema básicamente pulpar en general. Por eso siempre tenemos que dar la oportunidad. ¿Es posible que sí que lo tengamos? Sí, pero siempre, sobre todo porque son ápices abiertos, le vamos a dar la oportunidad. Entonces, lo mismo que hablábamos el otro día, hay una parte clínica en el diagnóstico y por supuesto hay una parte radiográfica. Son pacientes a los que hay que hacerles una radiografía de aleta de mordida, y hay que hacerles una radiografía periapical, que es bastante complicada porque sabéis que son bocas pequeñas en las que hay que conseguir ver toda la zona periapical, pero tenemos que tener certeza de que seguimos con esa laminadura íntegra, y que incluso si es un ápice abierto, toda esa zona periapical donde se está formando el diente, lo que se llama el espacio de Black, está bien mantenido, mantiene laminadura en la periferia. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? Fijaros ahí en la detección de placa. En el 5 temporal ya se ve un color raro en la cara oclusal, y el 6 es un diente que no tiene la translucidez ni de casualidad que tendría un diente normal. Son pacientes que no tienen buen cepillado,
hacen interposición lingual y es básicamente para protegerse del dolor, lo que provoca muy frecuentemente una mordida abierta, que rompe estructura, lo que hay es una pérdida de dimensión vertical a nivel de los molares, de los primeros molares, y todo eso es alrededor de la misma situación. Mientras nosotros no le quitemos el dolor, el paciente no va a conseguir cepillarse bien, porque hay veces que ellos no pueden ni tocarse con el cepillo. O sea, tenemos que intentar disociar la información de que el paciente es un guarro, que lo puede ser porque le duele. No se dice eso a los pacientes. No, hombre, no, pero nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Campeón de cepillado. Que precisamente no es el campeón del cepillado, pero hay que ser capaz de entender que ese tipo de dientes dificultan tanto la vida al paciente que aprenden a hacer estrategias de protección, la interposición lingual, el intentar no tocar con el cepillo. Algunos los ves y tienen toda la dentición temporal limpia, porque tienen padres que están ahí presionadores y los mantienen en sitio, pero el 6 no lo tocan, porque les duele un montón. Entonces, es difícil, porque cuando un paciente llega con los padres diciendo que al niño le duele, la tendencia es hacer una serie de asunciones que aquí no se pueden aplicar. Y como decía antes Patricia, hay que hacer un esfuerzo tremendo. No es un problema de caries. Puede ser un niño que se cepille mal, puede ser un mal campeón del cepillado. Puede tener caries. También, pero ese diente no es esencialmente un diente afectado por caries. Es un diente que se ha roto y que como se ha roto, empieza a acumular placa y empieza a tener destrucción también por acción bacteriana. Y para los que llevan anotaciones, que yo sé que nuestros protocolos de trabajo siempre crean ahí, nosotros tenemos muchos fans y muchos detractores, ¿no? Y para los que llevan las anotaciones en el Journal International of Pediatric Dentistry de diciembre del año pasado, del 2019, publicamos este estudio clínico que si os lo leéis vais a tener una idea más profunda de lo que hemos estado haciendo, pero que os lo vamos a resumir hoy muy claramente con casos clínicos, que al final lo que importa es no aburriros. Es importantísimo que todo el mundo tenga claro, los que nos conocéis, porque yo creo que hace ya tiempo que lo venimos haciendo así, y los que no nos conocéis, hacer un poquito de búsqueda, que yo sé que da pereza, pero tenemos tanto tiempo libre que merece la pena dedicarle un rato al estudio. Todo esto tiene una documentación. No tienen tiempo no, es libre. verdad, bueno, ni nosotras. Todo esto tiene un trasfondo científico serio. Es decir, cuando hablamos de eliminación selectiva de caries o cuando hablamos de cómo vamos a tratar el MIH, hay cada vez más consenso en cuál es la pauta. Entonces, es cierto que para los que no están en el tema, como nosotras que estamos ahí metidas, puede resultar chocante o puede ser desconcertante y puede incluso generar alteración de estas me están diciendo algo que me va a dar problemas, y es justamente lo contrario. Entonces, que tengáis un poco la tranquilidad de que si os hace falta documentación hay un montón y os podemos ayudar, y sobre todo que es verdad que la experiencia clínica de un colega o de 5 tiene muy poco trasfondo, pero sí que es verdad que cuando alguien tiene una curiosidad, investiga sobre ella y tiene una serie de resultados y consigue publicarlos, que es una gloria, hace que te quedes más tranquilo de lo que estás haciendo. Activa los mensajes para que los veamos, por favor. Es que ese es mi... ¿Se puede activar? Todo por los tuyos, Sí, a mí me estás pidiendo mucho. Entonces, la tecnología es cosa suya. ¿Cuál es la secuencia de tratamiento? Primero, sobre todo, calmar el dolor. De hecho, este fue el título del tema, porque nos dijeron varias cosas para hablar y una de ellas era MIH, y como es tan amplio pensamos, estamos en un momento en el que, como decíamos el otro día, no estamos para ir a la clínica si no es por urgencia, entonces... el volumen... Perdonad las cosas del directo. Pero este tipo de pacientes puede ser el paciente que nos llama de urgencias. Entonces, la secuencia de tratamiento la vamos a hacer un poco más desglosada, pero aquí la tenéis un poco en resumen. Lo primero, como es de esperar, un paciente que tiene ya llama por dolor, lo primero es hacer nuestras preguntas, como dijimos el otro día, para hacer un cribaje y no ir a la clínica sin motivo, porque sabemos que no es el momento, ahora tenemos solo que atender urgencias, y una vez que ya hemos visto que el paciente tiene causa para que lo atendamos, lo primero cuando llegamos es entender que nuestro tratamiento va a empezar por calmar el dolor. Fijaros que el segundo paso es sellar con ionómero, y esto es casi lo mismo y ahora entenderéis por qué. Lo tercero, que es algo que vamos a instaurar en el paciente de MIH siempre, es un protocolo muy exhaustivo de remineralización, y lo último es hacer la restauración definitiva, sin prisa.
Entonces, en cuanto a calmar el dolor, hay... La pregunta clave, Sí. ¿cómo calmo el dolor? Todo el mundo dice que Es si que ahora estos niños no cogen anestesia. no cogen anestesia, es que yo no lo toco, es que ahora están hablando de tratarlo sí o sí no bajo óxido nitroso, es que mejor utilizar fluoruro de amino de plata y tal. Todo eso me parece muy bien. Nosotros vamos a contar nuestra experiencia y la verdad es que no tengo ningún problema con calmar el dolor. El punto determinante es que nunca entro turbina, ni hago a presión, ni aire. O sea, no entro con la turbina y el aire a presión a abrir una cavidad. Veréis que la pauta, que he dicho casi seguido, calmar el dolor y sellar con ionómero, tiene la premisa de que lo primero que hay que hacer con esos pacientes, a no ser que haya una evidencia radiográfica, fijaros lo que estamos diciendo, radiográfica, de que el diente está necrótico, vamos a intentar hacer un tratamiento de control del dolor primero, porque casi siempre ese dolor es un dolor por hiperrespuesta, no por una lesión tan profunda que esté dando lugar a una pulpitis irreversible. Entonces, pautas que en situaciones cotidianas, en situaciones normales que no son las de ahora, se recomiendan o hay gente que utiliza. Una es, ya que llama el paciente, pautarle AINES según peso, tener en cuenta que suelen ser niños más bien pequeños, durante 1, 2 o 3 días antes de la visita. Eso tiene mucho sentido si vais a utilizar instrumental rotatorio, pero vais a ver que nosotros prácticamente nunca lo usamos. Entonces, es una medida más para asegurarte que el paciente va a estar bien, pero no es esencial en nuestra experiencia. Porque yo podemos estar un día entero dando un curso de molar mineralizado, intentando convencer a la gente y tal, y cuando se van dicen, pero yo tengo paciente que no se anestesia. Que no se anestesia. Digo, ahí donde está el tema. Que básicamente es que no es que no vayamos a poner anestesia, es que no esperamos hacer un tratamiento que moleste y que necesite una troncular. Entonces, otra opción que sabemos que baja el umbral del dolor, utilizar óxido nitroso. Sabemos que determinadas áreas de España, por la cuestión autonómica, no tienen facilidad para utilizar óxido nitroso, pero es una opción más a añadir a nuestro armamentario. Fijaros que la siguiente pauta es eliminación selectiva del tejido cariado. Utilizar siempre bases cavitarias, desde ionómeros de vidrio, que se pueden entender como base cavitaria, por supuesto, hasta silicatos. Ya dijimos algo el otro día un poquito en base a los silicatos. Y siempre, y fijaros lo que decimos, siempre sellar con ionómeros de vidrio. O sea, nuestro tratamiento en primera instancia parte del sellado con ionómeros de vidrio, no parte de hacer una restauración de composite. ¿Y por qué? Bueno, le decimos el protocolo para que lo hagas rápido. Esto tiene una desventaja importante y es que a veces yo veo al paciente en la primera visita, le pongo los ionómeros de vidrio y el paciente ya se siente cómodo y entonces pues puede ser que no nos vuelva, le llamamos y tal para... O vuelve cuando la cosa se ha puesto crítica. O vuelve cuando el ionómero se deteriora, que evidentemente se deteriora. El protocolo, bolita de algodón con hipoclorito, el hipoclorito va desde el 1 al 2,5%, no hay que agobiarse mucho por ese porcentaje. Nosotros no vamos a dejar la bolita de algodón puesta encima hasta que haga burbujita, eso no lo vamos a hacer, solo vamos a pasar la bolita de algodón, le decimos toca agüita de piscina, porque van a tener mal sabor de boca, tampoco le va a poner la enfermera el aspirador encima, que también le va a doler, o sea, todo con son mucho cuidado. Que hemos partido de la premisa de que la anestesia, si la queremos poner, no va a ser una anestesia especialmente efectiva en demasiados casos. El poner el primer algodón con hipoclorito es porque muchas veces no vemos nada. Entonces, hay ahí algo que parece un agujero lleno de placa y que el paciente dice que le duele. Entonces, lo primero es limpiar. Lo que hacemos nosotros es un algodón impregnado en hipoclorito de sodio. Podéis utilizar un algodón impregnado en agua. Pero fijaros que estamos todo el tiempo diciendo un algodón con, porque lo que vamos a hacer es frotar esa superficie, tanto la cara oclusal como la cara vestibular y lingual, como la cavidad, para sacar tejido necrótico y poder ver un poco. Lo siguiente va a ser limpiar con cucharilla. La mayoría de estos pacientes vienen con una cavidad abierta. Entonces, en la mayoría de los casos no es conveniente ni necesario utilizar instrumental rotatorio. En estos días, además, sabemos que no hay recomendación de utilizarlo. Es que de normal, tampoco. De entrada, no utilizamos en estos pacientes de instrumental rotatorio. Porque... Es más, si la cavidad de acceso es más pequeña de lo que nos gustara, a veces cogemos un multiplicador y casi sin agua, ¡rum!, abrir el esmalte, pero nada, un segundo. Pero un segundo es un segundo.
para tener capacidad de entrar con la cucharilla. Recordar que siempre que ponemos hipoclorito lo tenemos que neutralizar, y para neutralizarlo ponemos un algodón con agua. No vamos a lavar con agua y aire, que ahí vamos a volver a provocar molestias. Importante, un algodón con agua y un algodón seco para quitar el exceso de humedad. Los ionómeros de vidrio y todos los materiales con una cierta bioactividad necesitan un poco de humedad a nivel dentinario para que funcionen bien. Entonces, yo no necesito una cavidad hiperseca, no quiero una cavidad llena de saliva, pero tampoco quiero una cavidad hiperseca. Quiero una cavidad con un cierto grado de humedad que sea de agua para colocar mi ionómero de vidrio. Y he colocado el ionómero de vidrio y ya estoy. Entonces, aunque esté la diapositiva detrás, importante, ¿cuál es la intención? La intención es limpiar sin emparanoiarse, limpiar la porquería, limpiar los restos necróticos y limpiar la dentina que está muy blanda. Fijaros que insistimos en lo de muy blanda, porque la dentina de estos pacientes es una dentina rara. ¿Rara qué quiere decir? Pues que tú pasas la cucharilla y todo el tiempo, si te enseñaron lo del grito dentinario, todo el tiempo sale cosa. No encuentras una dentina con la respuesta de una dentina sana cuando estás en dentina totalmente dura. ¿Hasta cuánto presiono la cucharilla? Siempre lo vamos a decir otra vez cuando hablemos de eliminación selectiva. Peinando. La cucharilla es peinando, no clavándola, porque cuando la clavas es cuando la lías. No. Es peinando, acariciando la superficie con la cucharilla. Lo que se va, se va. Y lo que no, se queda. Y cuando pasas el hipoclorito, limpias el remanente. Y si después de pasar el hipoclorito ves que hay zonas que no has tenido buen acceso, puedes volver a pasar tu cucharilla. Donde nos interesa limpiar muy bien es en la periferia, mucho más que en el fondo de la cavidad. Periferia, márgenes, eso es importante que quede lo bastante limpio como para tener un buen sellado marginal. Tenemos en cuenta de que estamos en esta primera visita y que lo que queremos es calmar el dolor, por eso no insistimos con desespero en utilizar un instrumento rotatorio y limpiar los márgenes como si fuéramos a hacer una restauración adhesiva con composite. Estamos en otro punto. Y una vez nuestra superficie tiene buen aspecto, o el mejor aspecto que podemos, acordaros de que nunca va a tener buen aspecto porque es un tejido mal formado, entonces pasamos un algodón con hipoclorito de nuevo, pasamos de nuevo algodón con agua, 1, 2 o 3, los que nos hagan falta para tener sensación de que hemos sacado los restos. Lamentablemente, cuando lo hacemos en un paciente normal, en un paciente con anestesia, vamos a lavar generosamente con agua, pero no va a ser este el caso hoy porque tenemos un paciente que tiene dolor y que la mayoría de las veces, aunque hayamos puesto una troncular, no va a estar bien anestesiado. Entonces, algodón, este es nuestro sino, algodón con agüita, sacamos el exceso de agua con un algodón más seco y ahí es que vamos a Verás cómo acelero yo con el mando. rellenar nuestra cavidad con ionómero de vidrio. Okay. Este es un ejemplo típico. ¿Veis? El pre-op, además este fue un paciente que yo estaba viendo, llegó de primera visita y así como llegó de Esta primera visita... Esta es la hermana de tu paciente. Sí, y que todos estos pacientes me los mandan para endodoncia, para picoformación, porque son ápices abiertos. Ahí veis toda la porquería que tenemos, quitamos un poco la porquería de encima, vemos el tipo de tejido que tenemos ahí. Ese no es un tejido que se va si yo paso la cucharilla acariciando. Sí, sí se va si rascas fuerte. Si rasco, hombre, si me clavo, se va. Paso mi bolita con hipoclorito, fijaros, la coloco, lavo... Fijaros qué cambio, pon la anterior un momento, Patricia. Fijaros en la imagen donde pone cucharilla, el aspecto, y en la imagen después del hipoclorito. La sensación de la limpieza del tejido es importante, porque evidentemente ese no es el tejido al que estáis acostumbrados si hacéis eliminación de dentina hasta dentina dura, porque no tiene nada que ver, pero el aspecto es totalmente diferente de la foto anterior. Entonces, y colocamos ahí nuestro ionómero de vidrio. Nuestro ionómero de vidrio, que el estudio que hicimos, lo hicimos todos con Vitrebón. Porque no había otra cosa en la clínica en la que Patricia hacía el estudio. Y evidentemente Vitrebón es una base cavitaria, no es un material restaurador, se deterioraba mucho antes. Sabéis que el Vitrebón, si lo dejamos puesto, se pone amarillo, pero sin problema. Yo hice como 500 pacientes con eso. O sea que la realidad del Vitrebón es que es un liner, es un fondo cavitario. Pero cuando no tienes otra cosa, no tienes otra cosa. Vale, y ahora... Patricia restauró muchísimos pacientes que estuvieron unos cuantos meses todos ellos con ionómero como ionómero restaurador utilizando Vitrebón. ¿Qué utilizamos ahora? Ahora utilizamos unos ionómeros de vidrio que tienen muchísima más resistencia a la compresión, mejor comportamiento en el medio oral, menos desgaste, mejor aspecto estético. Básicamente estamos utilizando Equia, Ketac Universal o Rivastar, son los ionómeros de vidrio que
que estamos utilizando y podéis ver casos que van de uno a otro. En este caso veis que está puesto Equia. Equia es un ionómero que posteriormente recibe una capa de una especie de barniz que le ayuda a mejorar sus propiedades mecánicas y ese barniz sí que lleva fotopolimerización. Todos estos ionómeros nuevos de reconstrucción son ionómeros que van en cápsula. ¿Qué quiere decir que van en cápsula? Pues que esa amalgamadora que tenéis de hace 1000 años escondida, no la tiréis. Esperamos que no la hayáis tirado, y si la habéis tirado, la mayoría de las marcas ahora hacen oferta. La cuestión es, necesitamos la amalgamadora y necesitamos aprendernos las instrucciones de la marca en cuestión que vayamos a usar, porque no se puede hacer la misma pauta con un ionómero de cápsula de una marca o de otra. Al final es mirarse el papelito ese que viene con fotos y ponerlo encima de la vibradora. Esos son 10-15 minutos en el que el niño tiene un espejo para verse, en el que posiblemente yo al niño no lo haya pinchado y que no le voy a provocar casi ningún daño y él lo puede ir viendo todo. ¿Y eso qué significa? La diferencia entre dolor y no dolor a partir de ese momento. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es poner un protocolo de prevención y cubrir esa superficie. Que mañana tengo que hacer la endodoncia, que cuando termine ya de está hecha la reconstrucción previa. Ya tengo la reconstrucción. El concepto en esencia es, no vamos a hacer nunca endodoncia con un diente con esa anatomía, porque no podemos aislar bien, tenemos un trabajo tremendo solo para poner un clamp y no quedarnos sin diente. Entonces, siempre que tengamos un defecto, un MIH, vamos a hacer una reconstrucción previa, que como la vamos a hacer con ionómero y la vamos a hacer si es necesario con un silicato debajo, porque nos va a dar un margen de tiempo para ver la respuesta pulpar, en el más terrible de los casos que haya que hacer una apertura, ya tenemos nuestra piscina bien cerrada para tener nuestro hipoclorito trabajando y hacer un trabajo de endodoncia en condiciones asépticas. Fijaros en ese diente, que para mí es ese típico en el que la mayoría de las veces, si no está en las manos adecuadas, porque a veces ocurre que quien no ve este tipo de pacientes no se da cuenta, ese paciente hubiera acabado con endodoncia. Fijaros qué ápice tan abierto y qué cantidad de destrucción distal. Realmente no tenía síntomas que justificaran una endodoncia, porque el niño no había tenido que tomar medicación y no había tenido ninguna imagen radiográfica que lo justificara. Es verdad que las imágenes radiográficas en mandíbula son casi nada, facilísimas de ver. Las que están en maxilar superior, con bocas pequeñas, son un poco ciencia infusa. Pero a las muy malas ya tienes el diente reconstruido. Fijaros la evolución. En 2013, vemos al paciente 2012 que nos llega remitido para una picoformación, lo vemos con nuestra remoción selectiva de caries y un ionómero de vidrio en el 2013, un año después. Lo vemos en el 2014 y lo vemos en el 2018. En el 2014 yo pensé que iba a tener que hacer la endodoncia, no porque no dolía la percusión, por eso no la hice, no dolía de ninguna manera, pero veía que la raíz palatina tenía algo que no me terminaba de convencer. Tenía el 7 empujando. Sin embargo, en el 2018 estamos perfectamente equilibrados y estables. Entonces, ese paciente pasa una primera fase de control del dolor que va a ir directamente siempre con, si necesita una base cavitaria con silicato y encima ionómero, la reconstrucción siempre con ionómero. Vamos a hacer nuestros controles radiográficos con calma, sin prisa, sin estresarse. El paciente no necesita un composite ni una restauración indirecta para nada a las prisas. Necesitamos tener nuestro diente todo el tiempo que se pueda con ionómero de vidrio, que sabemos que tiene un comportamiento en ese tipo de estructuras estupendo. Y pasado un año y medio, con calma, hacemos nuestra reconstrucción definitiva. Suerte que nuestros alumnos van contestando las preguntas. Porque ¿Ah, sí? nosotros así, nuestros alumnos, aquí veis, podemos presentaros casos y casos y casos y casos exactamente igual, con cierre aplicado. Fijaros, veis que el color de ese ionómero es como un poco translúcido, porque ese ionómero no es un ionómero de reconstrucción. Ese seguramente fue de esos que el paciente llega con el otro diente mal, peor que ese, y Patricia, ya que estamos, para que el niño no tenga dolor y no sea una cosa... Una de las preguntas de que dicen, y nosotros ponemos... Final. No, bueno, al final la pregunta dice la jefa. Venga, vamos a seguir entonces. El protocolo de remineralización que le ponemos a estos pacientes, siempre que llegan a la consulta se tienen que ir con un protocolo en el que implica 2 cepillados al día mínimo, con pasta de diente, con flúor, calcio y fosfato. No queremos una pasta de dientes solo con flúor. Nuestro protocolo es ese, nuestro resultado es buenísimo. A las 2 semanas los pacientes nos vienen y nos dicen
que están estupendamente. Entonces, ¿para qué me voy a poner a discutir si la evidencia es científica o no científica? Nos lo tenemos. Intentamos que se enjuaguen con flúor de uso diario. Es verdad que es de las cosas que a veces más cuesta, entonces lo recomendamos. Lo que sí que insistimos, pero con una... O sea, es como si fuéramos un martillo pilón. Tienen que utilizar Recalden. Y cuando el niño ha utilizado Recalden 2 veces al día, además de su pasta con flúor, calcio y fosfato, si ha utilizado el Recalden, el paciente a las 2, 3, 4 semanas ha bajado la sintomatología muchísimo. En los otros dientes, porque claro, el mismo día que el paciente llega, no hacemos todos los molares. En nuestro equipo tenemos una técnica que la doctora que trabajan con nosotros lo han puesto en marcha, y es preguntarle al paciente, cuando el paciente le sigue doliendo, a qué sabe el Recalden que está usando. ¿De qué sabor es? ¿De fresa? Si no sabe qué sabe, es que no se lo está poniendo. Entonces, si no se lo pone, aunque cubramos con ionómero de vidrio, se reduce mucho, pero pensar que nosotros lo único que estamos cubriendo con el ionómero es la cavidad, y la hipersensibilidad es no solo por la cavidad, sino es por la porosidad de todo el esmalte. Y recomendamos reducir azúcares, ácidos y bebidas carbonatadas. Lo de las bebidas carbonatadas sabéis que es una lucha, pero porque la cantidad de niños que se hinchan a Coca-Cola Light y que se hinchan a bebidas isotónicas es tremenda, pero hay que intentar que productos que sean más erosivos no estén en esa superficie, porque esa superficie no lo tolera. ¿Cuál es el protocolo que nosotros hemos estado usando durante todo este tiempo, durante todos estos años? Básicamente ha sido una pasta de diente con calcio, flúor y fosfato. Realmente nuestra pasta de diente por elección siempre fue la Clean Pro. Yo creí que la podía enseñar, que la tenía aquí. No la tenía. La Clean Pro, porque es muy poco abrasiva y de sabor. Es una pasta que no reseca la boca, tiene un sabor bastante neutro y sobre todo tiene unos componentes, que es el TCP, que es de calcio y fosfato, que tiene poca cantidad de flúor, pero el conveniente para que esa mineralización sea muy eficaz. Es algo parecido a lo que le pasa al Recalden. El Recalden con flúor, que es ese que tenéis ahí, es una molécula que lleva calcio y fosfato y una cantidad de flúor también baja, para que combinada con el calcio y el fosfato consiga la mejor remineralización posible. Una opción que pasa tanto con el Recalden como con la pasta de dientes, que no son fáciles de conseguir y no son baratos en farmacia. Entonces tenemos la opción Colgate con arginina, que funciona estupendamente y que... Si el niño consigue con el sabor que los tiene, niños que algunos les gusta y otros no. Es una cuestión de imponérselo. Sí. Entonces, claro, es que pensar que para conseguir las moléculas de remineralización a veces los sabores no son tan fáciles de conseguir, pero conseguimos los mismos resultados. La cuestión es que tienen que hacer cepillado y también aplicación tópica, como si tuvieran los dos productos, pero solo con la pasta de dientes. El paciente se cepilla en la mañana y en la noche, y justo cuando está metiéndose en la cama, coge un poquitín, es como un granito de arroz si solamente tiene 1 o 2 molares afectados, y frota esa superficie con la crema. Si el paciente está usando Recalden, esto lo va a hacer con Recalden, y si el paciente no consigue... Si es un paciente de PADI, por ejemplo, la Colgate Neutroazúcar funciona súper estupenda. Maximum Protection o Neutroazúcar. Cambian los nombres. No, la que sabe que no nos sabemos bien el nombre, porque en América y aquí... Entonces, aquí creo que se llama Maximum Protection. Entonces, esa misma pasta, que la froten por la noche si no tienen para comprar Recalden, pero lo importante es que hagan lo del frotar, aparte de cepillarse con una con ella. molécula remineralizante eficaz. Este es otro ejemplo en el que, fijaros, la cavidad tan grande en mitad de la cara oclusal, si nos damos cuenta, el color es ese color amarillento, parduzco, poco translúcido, con poca luminosidad, típico del defecto de estructura del MIH, y absolutamente la misma pauta de siempre: limpieza de la cavidad con hipoclorito, con cucharilla, vuelta con hipoclorito y obturación de todo lo que se pueda con ionómero de vidrio. El ionómero tiene que cubrir la máxima parte de la restauración. Entonces tú le pones el ionómero, lo disparas dentro con el guante, mojas el guante un poquito en agua y lo pasas encima. Esther la pone nerviosa lo del dedo, pero no pongáis a poner el instrumento al ionómero que se pega. Bueno, que tap universal se pega menos, pero que no hay necesidad. En general los ionómeros son como de batalla. Entonces, cuando viene de lo de los composites, lo de echar el dedo ahí dentro, entenderlo a mí me cuesta, pero sí. Es verdad que alguna vez que otra, en lugar de utilizar la espátula, porque ves que no te hace mucho caso cuando tú le empujas o lo llevas, una pizca de esto de dedo, o un microbrush. Ok, fijaros este caso, este ejemplo de caso.
aquí todavía no tengo cavidad real, pero yo tengo que cubrirlo. Desde el momento que tengamos una superficie con color, cubrimos. Es más, a veces tiene la papila que todavía no ha terminado de erupcionar el diente y tú lo ves que ya es hipomineralizado. Lo que hacemos es le metemos un teflón ahí, mucho teflón ahí a la papila para atrás y ponemos un ionómero y lo tapamos. Esto no es una obturación, esto no es un empaste para los padres, esto es una restauración terapéutica. ¿Por qué no es una restauración terapéutica? Porque si dices que has puesto un provisional, la gente se queda con una mala sensación porque le has puesto un provisional y entonces es como me vas a cobrar 2 veces, ponme la restauración definitiva ya. Y muchas veces con los dentistas nos pasa igual, pero si es que a mí no me viene bien hacerlo en 2 visitas, yo prefiero hacerlo en una. Este tipo de dientes se benefician tremendamente de llevar una restauración de ionómero de vidrio de buena calidad durante bastante tiempo, porque ese ionómero nos ayuda en la mineralización de la superficie. Fijaros en este caso, no ha habido fractura, no es que tenga unas fisuras tremendas, pero todo el diente tiene un color que no es normal. Y fijaros que en el 5 temporal no hay ningún problema, no es un paciente que podamos entender que tiene alto riesgo de caries porque ya en dentición temporal ha tenido problemas. No es un paciente que viene con defecto de estructura y que eso le va a generar una problemática. Yo veo que algunos tienen una lagrimita porque igual no puede oírnos o no nos puede ver, no hay problema porque nosotros dejamos el vídeo colgado para que cuando los niños se acuesten lo podáis ver y con tranquilidad los vídeos van a estar. Entonces, ¿qué es lo que estáis viendo en esa imagen? Esa imagen es un molar hipomineralizado, tratamiento de la superficie con ácido poliacrílico, que es un ácido mucho más débil que el ácido ortofosfórico, que está indicado sobre todo cuando trabajamos sobre esmalte, porque el ionómero de vidrio tiene una adhesión espectacular a dentina, pero no es tan bueno en la adhesión a esmalte. Entonces, cuando vamos a trabajar directamente sobre una superficie intacta de esmalte, está indicado utilizar ácido poliacrílico, no hay que dejarlo un montón de rato, hay que limpiar lo mejor posible la superficie. Entonces, como no vamos en pacientes con sensibilidad a pasar un chorro de agua y aire o polvo de profilaxis, sino que la mayoría de las veces va a ser un cepillito a mano y hipoclorito, después de eso nuestro algodón y nuestro ácido poliacrílico y un sellado con ionómero. Y lo mismo una y otra y otra y otra vez. Entonces cuando la gente empieza, pero ¿cuándo cambio la restauración? ¿Cuándo pongo la restauración definitiva? Porque ellos quieren poner la restauración definitiva ya. No, si es tu hijo, no la pongas hasta que no pase el tiempo. ¿Por qué? Porque el ionómero se recarga y permite que el esmalte y la dentina sigan remineralizándole. Si yo pongo un composite encima, bloqueo absolutamente todo eso y me impide que continúe la remineralización, que al final es lo que queremos acordar. Mínimo 2 años post-erupción, nosotros tenemos mucha posibilidad de influir y de cambiar esa estructura de esmalte y de mejorarla. ¿Qué pasa con las áreas en nuestro país que están trabajando dentro del sistema del PADI? Pues que la mayoría de las veces pretenderían, si pueden, hacer un tratamiento que no tengan que ver al paciente 2 ni 3 veces en el año porque cuesta. Un ionómero de reconstrucción, o sea, Nequia, un Rivastar o un Ketak universal. Tener en cuenta que la evolución que han hecho los ionómeros no es cualquiera, están en toda Europa, en todo el mundo, intentando eliminar la amalgama de manera real y tienen que utilizar un material que sea suficientemente resistente. Todas las empresas que desarrollan material hace años que están trabajando en mejorar los ionómeros, que evidentemente no van a ser nunca una amalgama, pero están consiguiendo materiales que duran 5 o 6 años sin ningún problema en la boca del paciente. No es lo mismo una cavidad oclusal que una cavidad proximal, evidentemente. Veremos muy claro que eso no es así tanto en dentición temporal. No. O sea, en temporal no es lo mismo. Un ionómero no te aguanta tanto tiempo y lo explicaremos muy bien cuando hablemos de remoción selectiva en dentición temporal. Ok, fijaros, pasado el tiempo, pues bajamos nuestro ionómero, nunca quitamos el ionómero completo, lo que hacemos es rebajarlo para tener una superficie en el que podamos apoyarnos con suficiente grosor. Si ya hacemos una incrustación, un overlay o lo que sea, lo grabamos, le ponemos adhesivo y le ponemos nuestro composite. Y básicamente, en resumen, es eso, el truco, el tip o el punto que yo quiero que os llevéis es que necesitamos sellar la superficie, necesitamos poner al paciente en un protocolo de remineralización y después, una vez haya pasado esa etapa de remineralización
y de protección con ionómeros de vidrio. Encima podéis poner lo que os apetezca. Cada uno pondrá lo que quiera, corona de circonio, lo que os queráis poner, no te pongo nerviosa. No, fluyendo, acordaos que ahora, a partir de ahora que vamos a fluir, porque señores, si no fluimos nosotros a partir de ahora, el mundo se viene abajo. Entonces, lo que queráis, pero la primera etapa para que el paciente se estabilice, remineralice, eso es lo que va a decidir que ese paciente va a ir bien. Cuanto antes protejáis la superficie, mejor. No lo dejéis para que pone después. protección de la superficie y no pone solamente protección de la cavidad y también de las fisuras con ionómeros de vidrio. Son pacientes en los que durante un tiempo relativamente largo vamos a mantener restauraciones que sean capaces de interaccionar con el esmalte y con la dentina, y son pacientes que por supuesto van a estar en protocolo de remineralización de manera casi in eternis. O sea, esto no es de cuánto tiempo. Todo el del mundo, si son pacientes que tienen mala estructura. Hasta hace 2 días el MIH afectaba a molar y al 6 y a los incisivos. Ahora estamos viendo afectación de 7. Ya estamos también viendo afectación de premolares. Que entonces, no tiene nada que ver con infecciones recurrentes. El problema, que no sabemos cuál es, cada vez es más extenso. Entonces, cada vez tenemos, por suerte, menos problemas de caries, pero nos estamos encontrando que hay mucho más paciente con defecto de estructura que necesitan un mantenimiento de por vida. Y parte de ese mantenimiento, por supuesto, es la remineralización. Bueno, a mí me gustaría, vamos a responder a la pregunta, pero antes de responder a la pregunta me gustaría que os quedara claro que esto no nos lo paga nadie, que nosotros hablamos de todas las empresas con las que trabajamos y trabajamos con las empresas que nos gustan sus productos, que la gente puede decir lo que quiera, pero que Domingo es testigo. Domingo quería estar aquí hoy porque está muy contento y no quería perderse, y vamos a contestar las preguntas. Una de las primeras es ¿qué pasa cuando está restaurando y la anestesia no bloquea la sensibilidad? Yo creo que ha sido tan al inicio que igual no nos ha dado tiempo a empezar a decirlo, pero ya viste que nunca hacemos esa primera sesión del paciente pretendiendo utilizar rotatorio, que es el que nos va a forzar a tener un bloqueo anestésico impecable. Y cuando hacemos la pauta que os acabamos de contar, en las siguientes visitas en las que ya decidimos que vamos a restaurar con composite, la anestesia es perfectamente eficaz, porque el diente se comporta diferente, porque la sensibilidad de ese paciente, por el cambio en la mineralización, la sensibilidad de ese paciente, la sensibilidad es prácticamente ninguna. Y porque lo hemos tenido en un protocolo de remineralización, que eso ayuda muchísimo. Hay alguien que pide el título del artículo, lo pondremos pondremos un vínculo al PubMed del artículo. No podemos poner el artículo porque no es nuestro, el artículo, perdón, es de la revista, entonces podemos poner un vínculo al Astra. Hay alguien que pregunta que ha leído algo como que la pulpa de esos dientes está mucho más inervada y que por ahí la sensibilidad. Hombre, yo no sé si es que está más inervada, pero sí que está mucho más estimulada. Si la superficie del esmalte no es capaz de sellar, de hecho, hicimos hace muchos años en Argentina, en Buenos Aires, un trabajo en microscopía electrónica, y esa dentina tiene un montón de veces unas prolongaciones que lo llenan todo. O sea, esa famosa prolongación de la célula pulpar, rellenando y como hipertrofiada dentro del túbulo dentinario. Entonces, la sensibilidad yo creo que es una suma de factores. Pero la sensibilidad se quita en el momento que sellas. Entonces, cuando quitas el estímulo, cuando le impides a los cambios térmicos o químicos que lleguen hasta la dentina, la sensibilidad se reduce. Si fuera hipersensibilidad, yo creo que por problema pulpar más por pulpa que por dentina. Hay dos preguntas interesantes. Una, que voy a contestar primero, con relación a que hay veces que hasta la fricción con la cucharilla les duele. Yo que soy más radical que Patricia, diría que es que hay mucha gente que está acostumbrada a utilizar la cucharilla con criterios de black, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando la fricción de la cucharilla duele en cualquier paciente, no le pase la cucharilla. Es que estamos más profundo de la cuenta y estamos en tejido sano. Claro. Entonces, cuando utilizamos la cucharilla con este criterio que acabamos de comentar, que no es nuestro, que está ampliamente publicado, que es pasándola con suavidad por la superficie como si peinaras. Cuando hacemos prácticas, en los cursos en los que hacemos prácticas de esto, pasamos la cucharilla por la piel de la zona donde se pone la leche, el biberón, para ver si está caliente.
Si tú te haces daño, ya estás haciendo fuerza. Entonces, cuando pasamos la cucharilla con ese criterio, nunca estamos afectando a dentina que esté tan inervada ni tan... porque estamos en dentina que está necrótica. Ahí también tenemos el factor aprensión y el Y factor el aire. miedo, el ambiente. O sea, El aspirador hay no puede veces- estar nunca. no puede, la típico que la enfermera te mete el aspirador inmediatamente para quitarte la saliva. No, en esos niños eso no puede ser. De hecho, utilizamos mucho Optragate y sujetándolo con el Optragate, los dry tips puestos en las glándulas y algodones en el suelo cuando estamos en arcada inferior, que no es la manera más cómoda de trabajar. Pero si no le has puesto anestesia, no le has puesto troncular o le has puesto una anestesia que sabes que es poco eficaz, igual no le quieres poner a ese niño un dique. A los ionómeros los diques de goma le gustan poco, porque se reseca mucho el ambiente. Pero es verdad que si es un paciente con mucha saliva y no vamos a utilizar aspirador, Que tenemos es que una terminar manera. a las 8, tenemos que salir a aplaudir. A ver, alguien preguntaba por poner biodentine en el fondo de la cavidad cuando es profunda. Es sin una duda. opción espectacular, o sea, los protectores, los liners bioactivos sirven. Lo que pasa es que yo he de decir que el artículo con los pacientes, el grueso de nuestros pacientes de ese artículo estaban hechos única y exclusivamente con Vitrebond. Entonces he utilizado biodentine, he utilizado ionómero y en esa situación que no es la misma de tengo caries, hago la remoción selectiva y estoy muy profundo, estoy casi expuesto, ahí pondría un material bioactivo. En la situación de los molares incisivos hipomineralizados, básicamente todo lo he hecho con ionómeros de vidrio. Vale, dos o tres preguntas. Una, ¿recomendamos o no el ácido poliacrílico? El ácido poliacrílico en dentina al final limpia y deja una superficie, y esto se lo agradezco mucho a Salvatore Sauro, que de vez en cuando le pegamos una matraca tremenda. Yo leí un artículo de él y interpreté algo de manera errónea y tuve la sensación de que sí que había algo de mejora, no en la adhesión tanto como en la interacción. En la dentina no es necesario. El ionómero adhiere estupendamente bien a la dentina sin utilizar ácido poliacrílico. En estos pacientes, además, si usamos ácido poliacrílico vamos a tener que lavar y eso va a ser una situación de lo más desagradable, pero sí que lo utilizamos en esmalte, porque el esmalte no tiene la estructura que tiene la dentina, es mucho más duro, aunque sea un esmalte. Pero en esa primera protección, restauración terapéutica, no vamos a utilizar ácido de ningún tipo. Alguien nos pregunta que si no usamos base cavitaria, yo creo que sí que está respondido, depende de la profundidad. En el momento en que hay la más limadura, puedes poner perfectamente una base de silicato, la que más te guste, si tienes biodentine, si tienes teracal, en cuanto no estés encima de pulpa, porque ya dijimos el otro día que teracal sobre pulpa no. ¿Cuánto tiempo después para poner el composite? Sin prisa. Pon la siguiente fase, que creo que lo pone. La restauración. ¿Hay otra? Hay una frase. Iba a poner restauración definitiva sin prisa, pero Patricia me dijo que no. Soléis poner siempre el coat. Esta es muy buena. Con el X hay que ponerlo. Es verdad que si no te preocupa tanto la durabilidad, lo podrías no poner, pero la recomendación es ponerlo. Equia y Driva, los dos ionómeros piden el COA. Pero me está diciendo algo interesantísimo que no hemos hablado porque no da tiempo a tanto, y es que con la lámpara, depende qué lámpara y qué potencia pongas, al paciente le duele. Cierto, el calor que desprende el material cuando se polimeriza es tremendo, entonces siempre como estás en superficie y estás poniendo un bonding, porque en definitiva podríamos interpretar que es parecido a poner un bonding, puedes poner la lámpara en baja potencia, de manera que no lo pongas. Si el paciente le molesta todo tanto, no le pongas. Son doctores diferentes. Nos han preguntado por los Fuji como liner, por supuesto. Perfecto. Fuji es Equia. Equia es un Fuji evolucionado. Entonces, los lining de GC, que son la línea de los Fuji, sin ningún problema. Por supuesto que sí. Siempre que sean pasta-pasta son de nuestra preferencia, porque cuando son pasta-pasta y no polvo líquido, la mezcla es mucho más precisa y para nosotros eso es muy importante porque tiene mejor cálculo en las propiedades. Os quedan 2 minutos que vamos a aplaudir. ¿El Recalden lo puedes comprar la paciente en la farmacia? No, el Recalden lo puedes comprar online, pero no en farmacia porque no tiene código farmacéutico. Climpro sí que tiene código. Lamentablemente es complicada de encontrar, si el farmacéutico quiere, la consigue. De todas formas, en los comentarios pondré los links de dónde lo pueden conseguir en una página de web que se llama Farmaluz. Alguien pregunta cuánto tiempo el Recalden. Yo creo que lo hemos contestado hasta que se nos olvide a nosotros y al paciente que tenía dientes con dolor. Eso es decir,
14, 16, todo el tiempo del Lo mundo. importante es la cantidad es muy poca cantidad la que Si el se paciente pone. es intolerante a la lactosa, el Recalden no tiene nada que ver con la lactosa, Pero tiene caseína. si es intolerante la pasta de dientes frotada y ya está, y olvidaros del problema. Pero bueno, pero aclaremos la, tú sabes Ya, que yo soy ya, de la pero- precisión. ya, La pero caseína los es una proteína, la lactosa no tiene relación. Los padres se pueden poner nerviosos, o como dice Patricia, deja el Recalden aparte si te van a dar la lata, pero no tiene relación. Porque no es alérgico a la proteína de la leche. Con eso sí que no hay broma. Estos no pueden utilizar Recalden. Tampoco hay que dejarle el tubo al niño, que está muy No, bueno. no, no, y- que está demasiado rico. A ver. ¿Es lo mismo Tooth Mousse que el Recalden? Bueno, Sí. Recalden es la molécula y tiene dos formulaciones. Sin flúor, que es Tooth Mousse, y con flúor, que es M-Paste Plus. Entonces, nosotros recomendamos siempre con flúor porque es más eficaz. No he entendido el cepillado con Climpro y si no la pueden conseguir, Recalden y en su ausencia, no. Lo ideal es Climpro y Recalden. Es la combinación que a nosotros nos parece que mejor resultado tenemos. Pero es verdad que es costosa y que cuesta trabajo sobre todo conseguirla. Entonces, Colgate Neutroazúcar. Neutroazúcar y Recalden también funciona muy bien, o Colgate Neutroazúcar solo, poniéndolo encima del diente, frotando un poquito. Alguien pregunta, ¿cómo es que ponen teflón para apartar la encía y ponen encima directamente el ionómero sin eliminar nada? Yo veo que te da un cardíaco, Porque Iván. Dios es grande. La idea No es que no probéis- eliminemos nada, es que hay que limpiar la superficie sin tener los mismos criterios que cuando estamos eliminando caries, y ya veréis que el criterio de eliminar caries también está muy cambiado en los últimos años. Entonces, De todas formas, eliminamos leeros el el artículo. tejido muy blando y eliminamos siempre tejido necrótico y restos que en esos pacientes muchas veces la porquería El es tejido tremenda. necrótico se lo lleva el hipoclorito. Hay menos preguntas de las que yo me esperaba, ¿eh? Ahí, además se contestan. Tenemos tenemos ahí al fantástico. personal. Hay mucha A gente los- que pregunta por cuánto tiempo el protocolo de remineralización. Yo por si acaso lo repito. Hasta los 14 años. Hasta que el mínimo. paciente se aburra de oírnos a nosotros repetirlo. Yo lo tengo en muchísimos pacientes mayores porque como también es un protocolo para los que tienen caries, pues va Que fenomenal. domingo se tiene que ir a aplaudir, que le gusta el rollo. Base de silicato, recomendaciones, pues Biodentine y Teracal. Para nosotros son los dos productos estrella. Teracal por la facilidad de colocación, pero nunca cuando estamos demasiado cerca de pulpa, y Biodentine porque nos parece que ahora mismo en situaciones de cavidad profunda o sobre pulpa no tiene comparación en los resultados histológicos. Señores, tenemos que irnos, que domingo tiene que ir a aplaudir. Muchísimas gracias por haberse vuelto a acompañarnos esta vez otra vez. La semana que viene tendremos más, no tanto que ya me cansé. Hay una pregunta interesante, ¿recomendación de Brix o no en estos casos? No. Yo esa ya- no la tenía ni en la cabeza. Espera. Yo voy a hacer la frase de nuevo. No es un paciente que tenga el diente así por caries. Acordaros de eso. Eso es lo que marca la diferencia. Podéis utilizarlo, pero veréis que no funciona. Y voy a decir, el Brix no funciona, pero es que es una dentina que está desmineralizada, pero mucho pero menos desmineralizada que una caries. que un diente por caries. Brix es selectivo. Si no fuera selectivo, entonces sí que funcionaría. Pero como es selectivo y ahí lo que tengo es dentina, por eso lo quitamos todo. Porque lo que tengo ahí es dentina desmineralizada, pero con consistencia para poder remineralizarse. Entonces, esa dentina, como Brix es selectivo, esa dentina no la quita. Entonces vas a estar gastando dinero y tiempo sin necesidad, pero si te gusta la experiencia, lo puedes intentar. Alguien pregunta si no hay peligro de utilizar el hipoclorito sin dique. No, tiene no que está estar empapada. chorreando el Claro, algodón, claro. Y tenemos todo el tiempo puesto algodón cerca del paciente. Pero que de la- de todas formas ahora vamos a trabajar con dique para todo. Entonces, pero hasta ahora lo he estado utilizando sin y no ha habido ningún niño que... Yo le digo, esto es agüita de piscina, un momentito, porque claro, la bola de algodón no va chorreando a la boca de hipoclorito, va húmeda, mojada de hipoclorito y luego le pongo la bola de agua, o sea, agüita de piscina y ahora agüita normal. Y ya está. Yo no he tenido el problema nunca, pero puede ser. Hombre, si se traga el algodón, yo qué sé. Pero también tienes que tener un mínimo de control del paciente. Si no lo tienes, no le hagas nada.
Las auxiliares intentamos no tocar el diente, solo la saliva lo más rápido posible. Si está el algodón puesto y aspiras sobre el algodón, el paciente sufre menos. Es verdad que intentamos siempre Has utilizar utilizado menos... la auxiliar. No, lo que te ha dicho ella, Ajá. lo ha dicho ella, que intentan no tocar el diente. Lógicamente hay veces que hay que acercarse un poco, lo menos, pero si tenéis algodón y le quitáis la boquilla al aspirador y aspiráis sobre el algodón, el paciente lo agradece Señores, muchísimo. muchísimas gracias por acompañarnos. Domingo se tiene que ir a aplaudir. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un beso a todos. Chao. Faltaba una... Ay, Ya he parado. pues nada. Faltaba una cerveza a Sonia, la francesa. sí.